Le vamos a invitar a que puedas ir tomando tu asiento. Te damos la bienvenida a todos aquellos que hoy llegaron presencial. Nos da mucha alegría. Mientras estábamos adorando acá, daba gracias a Dios por cada vida que hoy llegó, porque fueron muchas. Nos da mucha alegría. Decirle al que está a tu lado, qué alegría me da verte en casa. Aunque no te guste mucho la cara, decíselo igual porque es tu hermano. Qué alegría me da verte en casa. Amén. No sabes todo lo que el hermano quizás tuvo que vencer para hoy poder llegar. Amén. Vamos a saludar también a aquellos que nos acompañan por medio de la transmisión. En este momento te van a aparecer los sitios de internet por los cuales puedes contactar con nosotros. Suscríbete y comentanos desde dónde nos seguís para poder estar orando por ti. También, como siempre, te pedimos, hacer de esto una bendición para otro y empezar a compartir este mensaje que desde ya Jesús está orando. Amén. Vamos a darle el paso a nuestro pastor para que pueda presentarles su invitado. Dios ha estado moviendo hasta ahora. No lo pares. No le pongas a Dios en tu cabecita en un cuadrado y dices, bueno, ahora viene el mensaje. Cuando mejor el mensajero está re nervioso. Está que tiembla, aunque ya que no lo conoce, pero Pastor Miguel Juezo. Porque hay una tareita que ustedes no saben, que no sé si la va a decir o no, pero estoy dispuesto a recibir. Amén. Pero estoy dispuesto antes de recibir que se tiene que vaciar. Si usted no se vacía, no entra al otro. Porque Dios va a mandar, ¿lo entiende? Amén. Tiene que ser un vacío. Ay, pastor, para usted es fácil. No, es bien difícil. Es más, es imposible. Pero el Espíritu Santo sí te ayuda a hacerlo, te ayuda a hacerlo. Amén. Que vas a ir de acá transformado. Amén. Amén. Pastor Miguel, con libertad. Gloria a Dios. Con permiso, ¿quién le da un fuerte aplauso al Señor? El Espíritu Santo está en este lugar, hermanos. El Espíritu Santo está en este lugar. Yo estoy sintiendo la presencia de Dios en el que llegué. Estoy adorando, alabando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y qué hermoso debe estar en esta casa, ¿no? Yo me siento contento y feliz, venimos con mi esposa. Y bueno, es un privilegio venir a compartir una palabra. Tengo una palabra en mi corazón ardiente, Dauber. Decía que te tuve dar una palabra ardiente, decirle. Amén. Sé que están de renuevo para el mes que viene. Lo anuncio. Qué hermoso el tema del renuevo. Qué hermoso. ¿Quién fue el puntazo? Ahí, bien ahí. ¿Cuánto han recibido del Señor? Hay más. Hay más. Decía que te hay más. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a compartir una palabra. Tenemos el libro de Jonás. Vayan buscando el libro de Jonás un poco ahí para ir arrancando. Jonás 1. Pero yo voy a entrar con una introducción cortita ahora. Acá se me está cayendo todo, pero acá ya lo voy a encontrar. Yo noté algo acá importante que vamos a tocar hoy. Hoy vamos a hablar de la misericordia de Dios, ¿no? Es esa misericordia que nos puede llevar a alcanzar a otras personas, ¿no? Porque saben que Dios murió por todos, ¿no? No murió por algunos, sino que murió por toda la humanidad. Miren lo que yo estuve anotando acá que está bueno. Dice, el síndrome de Jonás es una enfermedad espiritual que nos aleja del centro de la voluntad de Dios, a nosotros. Tenemos que tomar la medicina del Evangelio como misericordia. Esto significa que las buenas noticias del Evangelio se van a manifestar en perdón y compasión a la humanidad. Amén. Y tomé como ejemplo el libro de Jonás. ¿Quién ha leído el libro de Jonás? Y está bueno, tiene muchas enseñanzas el libro de Jonás. No es solo que se da en la escuela dominical, que sino también lo podemos aplicar en nuestras vidas, ¿no? Porque es importante conocer la palabra, ¿no? Así que el síndrome de Jonás, si nos damos cuenta, nos puede alejar del centro de la voluntad de Dios, ¿no? A través de la misericordia. Y vamos a empezar leyendo Jonás 1 al 3. Y dice ahí, así yo voy a leer de acá y vayan siguiendo allá. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellos, porque ha subido su maldad delante de mí.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, ¿no? Un poco acá vemos que Jonás, Dios le manda a hacer una asignación a Jonás. Y él toma otro desafío, ¿no? Él no es obediente a Dios, sino que cree que huyendo de lo que Dios le mandó a hacer, está haciendo las cosas bien. Y no es así. Dios lo manda a la ciudad más grande que había en la época, a la ciudad del Imperio Asirio, que tenía 120.000 habitantes, ¿no? Era una ciudad grande en extremo. Seguimos acá. Jonás 3:3. Acá sucede que Jonás se levanta una tempestad, todos conocen la historia, deciden tirarlo al mar a Jonás y Dios le vuelve a hablar. Y en el versículo 3 vemos como Dios le habla de vuelta. Y dice así: y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba. Miren qué prédica hacía. Una de las prédicas más cortitas y más contundentes que vemos en la Biblia. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, ¿no? El pueblo se arrepintió. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de sus malos caminos y se arrepintieron del mal que les había dicho y les haría, y no les hizo. Jonás capítulo 4:1. Pero Jonás se afligió en extremo y se enojó. Y oró Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es cierto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Miren qué dramático el tipo. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida, ¿no? Y ahí se va Jonás a una montaña, ¿no? A esperar el juicio de Dios contra esta ciudad, ¿no? Enojado, ¿no? Y Dios le había puesto una calabacera que estaba ahí esperando el juicio. Versículo 4:10. Ahí capaz que lo ponemos. 4:10. Y acá viene el final. Dice: y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? En este espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién conoce esta historia? Está buena esta historia, ¿no? Pero tenemos que entenderla. Ahora la vamos a un poco a desglosar y a entender. Pregunta de examen que me están haciendo. No. ¿Por qué huyó Jonás? Y yo puse 3 respuestas. ¿Jonás huyó porque le tenía miedo a los ninivitas? No. Jonás huyó porque él en muchos momentos le pidió a Dios que le matara, ¿no? Y en un momento también, cuando estaban arriba del barco, también le dijo que lo tiraran del mar, ¿no? Miedo a la muerte no le tenía, ¿no? Primera respuesta, miedo a la muerte no. ¿Era desleal a Dios? De ninguna manera. Era el hombre de Dios, era el profeta de Dios, donde él tenía una comunión directa con Dios. Él amaba a Dios por sobre todas las cosas. Así que esa respuesta no puede ser exacta. Y el tercer punto que yo puse: ¿Jonás estaba loco? ¿Esa cabecita no le funcionaba bien? No. Jonás era un hombre muy cuerdo, que entendía los principios y valores de Dios y conocía el corazón que Dios tenía. Y lo vemos en el capítulo 4:2, que yo lo anoté, ponemos 4:2 ahí. Y van a ver por qué Jonás huyó, ¿no? Y dice así, 4:2b: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso,
y tardo en enojarte, y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal, ¿no? Jonás sabía el corazón que Dios tenía, ¿no? Porque en todo momento lo pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en toda circunstancia, cuando el pueblo se arrepentía, Dios le perdonaba de sus pecados, ¿no? Jonás tenía un sentido de justicia diferente al sentido de misericordia de Dios. Y lo que vemos acá en el libro de Jonás. Jonás era un judío patriota, ¿no? Que amaba su tierra, amaba ser judío, ¿no? Pero el sentido de justicia de Jonás era más fuerte que el sentido de misericordia de Dios. Y eso nos pasa muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, no aceptamos ciertas religiones. Nosotros, por ejemplo, con la iglesia estamos saliendo a evangelizar, estamos saliendo a tomar territorio, y una de las cosas que Dios toca mucho en mi corazón en este tiempo es poder salir a dar comida a la gente que vive en la calle, ¿no? Ahora que viene el frío, ¿quién quiere quedarse calentito en la casa? Pero Dios en su inmensa misericordia nos hace salir a poder llevar el evangelio del reino, ¿no? Y eso es una de las cosas que Dios todos los años trata conmigo. Hace 8 años que estamos saliendo a repartir comida, a predicar el evangelio, y no solo lo hacemos con gente que está en la calle, sino que nos metemos a diferentes barrios. A veces entramos a lugares donde se practica la magia negra, la macumba, les hablamos a los homosexuales. Hoy vieron que hoy por hoy está de moda o es un poco más, la gente acepta lo que nuestros valores y principios no nos dejan aceptarlo, ¿no? Como por ejemplo cuando las mujeres están en pareja, que se ve mucho, ¿no? Y ahí está el sentido de justicia de nosotros, a veces que va en contra con el sentido de misericordia de Dios. Y ahí eso me pasa mucho, ¿no? Es importante transmitir la misericordia de Dios hacia nuestros enemigos. Yo hablaba con la líder por celular el otro día y ella me comentaba que Dios le había mostrado ciertas cosas, ¿no? De lo que yo le hablaba. Como por ejemplo, de orar por nuestros enemigos, ¿no? De orar por la gente que está en la religión, ¿no? En la religión Umbanda, Quimbanda. Podemos tener a los budas. Hoy está de moda a los niños es enseñarles yoga. Es otro tipo de creencia, ¿no? Entonces, va contra los principios que Dios nos dice a través de sus palabras, ¿no? Y eso es tener un sentido de misericordia, ¿no? Orar por nuestros enemigos, llevarle el evangelio del reino, ¿no? ¿A cuánto le gusta salir a evangelizar acá? Amén. Está bueno salir a evangelizar, hermanos. Está muy bueno porque se experimentan muchas cosas. Por ejemplo, nosotros cuando salimos a evangelizar, hablamos de los milagros del Señor, ¿no? El mayor milagro es recibir a Cristo como Señor y Salvador, por sobre todas las cosas. Dice que el evangelio hay que aplicarlo sobrenaturalmente, ¿no? Y el evangelio tiene que ser de urgencia, es rápido, porque hay una necesidad. Dice que Jesús vino a buscar a lo que se había perdido. Y por ahí es un poco lo que tenemos que llevar, ¿no? Ese evangelio del reino. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y sacaban a los enfermos en lechos, en las puertas de las ciudades, y pasaba Pedro y sanaba, ¿no? Y mayores obras haremos nosotros, ¿no? Entonces, un poco es por ahí llevar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Y era todo lo contrario que a Jonás le estaba pasando. Jonás tenía un sentido de justicia personal que iba contra la misericordia de Dios, como le hemos dicho. Porque Jonás era un profeta de Dios que él tenía ¿cómo te puedo decir? Un nacionalismo espiritual. Era un judío de raza, ¿no? Era un judío, era un profeta de Dios que profetizó en buenos tiempos en el reinado de Jeroboam II. En Segunda de Reyes lo vemos, él profetizó prosperidad para el reino de Dios. 40 años de ensanchamiento de territorio, a diferencia que otros profetas como Amós y Osea, que profetizaron juicio sobre Israel, ¿no? Y ahí le tenían una buena estima a Jonás por sobre todas las cosas, ¿no? Pero él, el sentido de misericordia de él, no era el sentido de misericordia de Dios, ¿no? Él estaba en contra de lo que Dios quería hacer con estos enemigos. ¿Saben que los ninivitas eran unos asesinos tremendos? ¿Saben lo que hacían con la gente? Empalaban a la gente en el medio de las ciudades, les arrancaban la piel, las tiraban las tripas así en el medio del camino, ¿no? Los tenían al pueblo de Dios subyugado, le cobraban tributos e impuestos. Imagínense
yo, siendo Jonás, me mandás a predicar el evangelio de esa ciudad, digo que no, de ninguna manera. Es lo que le estaba pasando a Jonás, ¿no? Por eso él no quería ir a Nínive, ¿no? Porque él sabía el pueblo tremendo y malvado que era, ¿no? Pero sabemos que la voluntad de Dios es más allá que nuestra voluntad. ¿Saben cómo termina el libro de Jonás? Con un Jonás arrepentido, teniendo misericordia de ese pueblo, ¿no? Y ahí estaba bajo la calabacera, ¿no? Entonces, primer punto que yo dividí acá, porque lo dividí en 3 puntos. Primero, porque huye Jonás, porque el sentido de justicia de Jonás iba contra el sentido de misericordia de Dios, ¿no? Jonás se arrepiente, punto número 2 que yo puse. Jonás se arrepiente por sobre todas las cosas. El pueblo de Nínive se arrepintió y puedo ser salvo, puedo ser cambiado, puedo ser transformado, ¿no? Y a veces esas cosas no se hablan, ¿no? Porque el arrepentimiento es importante para nuestras vidas. Tenemos que arrepentirnos para que el poder de Dios obre, ¿no? El poder obre en diferentes áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, hay ataduras espirituales a veces que si nosotros nos arrepentimos, esas ataduras no se van a soltar nunca, ¿no? A veces estamos atados porque no hay un arrepentimiento en nuestros corazones, ¿no? Un arrepentimiento genuino, una obediencia directa, ¿no? Como tenemos que hacer. También estuve acá anotando un poco el punto número 3, una religión sin misericordia. Muchas veces actuamos como unos religiosos, ¿no? Unos religiosos del Evangelio, unos nacionalistas espirituales, como era Jonás, ¿no? Yo en nacionalismo espiritual le puse 4 puntos importantes. Primer punto, divide el mundo de nosotros, los buenos y los malos, los paganos y los cristianos. Siempre estamos dividiendo el mundo, que los de allá son malos y nosotros somos los buenos, ¿no? Eso nos hace el nacionalismo espiritual. Juzgamos al mundo de una plataforma de superioridad. Nosotros creemos que somos mejores que el mundo. Y si Dios murió por todos, no somos mejores que el mundo. Estamos al mismo nivel, ¿no? Entonces, eso tenemos que investigar nuestro corazón, cómo está orando, ¿no? Por sobre todas las cosas. Punto número 3 que yo anoté. Nos aislamos. A veces los cristianos nos aislamos, nos ponemos muros, nos dividimos. No salgan al mundo porque nos vamos a contaminar, o no vamos a poder lograr ciertas cosas. Siempre estamos como con ese miedo, ¿no? Nos aislamos. Y no entendemos que Dios siempre está de nuestro lado y está a nuestro favor, ¿no? Y también pasaba con el pueblo judío. El pueblo judío hacía muros. Dice que estaban los gentiles y los judíos, ¿no? Y habían puesto en el templo un cartel: todo aquel gentil que pase este muro será muerto, ¿no? Porque los judíos no querían que los gentiles pasaran, ¿no? Y a veces nosotros levantamos muros para diferentes cosas de la vida. Levantamos muros para poder ganar a aquel que necesita ser salvo. Levantamos muros porque nos movemos en un círculo de influencia que estamos cómodos, ¿no? Y es fácil moverse así, pero Dios nos quiere llevar a otro nivel, ¿no? Y aprendiendo estas cosas, lo que le había pasado a Jonás nos va a llevar a otro nivel. Otro de los puntos que yo anoté acá es que creemos que todas las bendiciones de Dios son para nosotros, los cristianos. Que todo es para nosotros, ¿no? Que todos los beneficios son para nosotros, que todo lo mejor es para nosotros. No, no es así, ¿no? Eso le pasó al pueblo judío. Dios bendijo al pueblo judío para que ellos bendijeran a las naciones. Y ellos no fueron así. Ellos se quedaron con las bendiciones. Por eso a veces, con todo lo que está pasando en Israel, yo te desafío, iglesia, a que tú puedas orar más por Israel. Nosotros los martes oramos. Tenemos monte de oración, sabemos que acá hay un tabernáculo que se maneja los martes y oramos mucho, oramos por Uruguay, oramos por Israel, oramos por la red, oramos por la iglesia, oramos por los jóvenes, por cada área de la iglesia, por la alabanza, por la danza. Y hay que ponerse firme en el tema de la oración, ¿no? Porque Dios quiere bendecir a sus hijos, pero a veces somos nosotros los que no queremos ser bendecidos o no entendemos cómo podemos lograr esa bendición. ¿Se va entendiendo, hermanos? Digo un amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Otra de las cosas que yo veo, por ejemplo, que también en la Biblia pasa, en un momento Pedro estaba con Pablo
Y esto un poco no que estén dando palo a la iglesia, sino que me pongo en una posición de misericordia, ¿no? Yo quiero tener misericordia a quien que necesito, al prójimo, ¿no? Que ahora vamos a tocar, vamos a hablar de la parábola del samaritano, pero quiero explicar algo que está bueno. Por ejemplo, en un momento, en Gálatas 2, dice que Pablo y Pedro se encuentran, y el apóstol Pablo le dice a Pedro, Pedro, no se entendió nada del Evangelio. La misericordia es el Evangelio, dice, porque a Pedro le gustaba comer con los judíos, ¿no? Dividía a los judíos de un lado, los judíos cristianos, y a los gentiles judíos del otro lado, ¿no? Y como que dividía clase social 1 y clase social 2, y los dividía. Y le dice, no has entendido nada del Evangelio, el Evangelio no es así, porque a él sí le gustaba comer con los judíos, ¿no? Y era solo por un prepucio, ¿no? Y es lo que a veces no entendemos del Evangelio. Estamos todos al mismo nivel de Dios, ¿no? Y eso es lo que el Señor nos quería decir. Y lo que te dice a ti y lo que me dice a mí. Ir a Nínive, pueblo, porque aún hay salvación. Jonás tenía que tener más revelación de parte de Dios, porque tenía su corazón duro, ¿no? Tenía su corazón duro. Y hoy quiero tocar un punto que me gusta mucho, que es una religión sin misericordia, que está en la parábola del samaritano. Tenemos Lucas 10, 33 al 37, y yo se les voy a contar un poco. Dice que estaba un intérprete de la ley, y le dice, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Muy bien has dicho, dice. Describe como dice la ley. Dice, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y va y le dice, haz lo mismo tú. Y le dice, ¿quién es tu prójimo? Le dice, y yo le pregunto a ustedes, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? El prójimo es el que se aproxima. Prójimos son todos. A veces no entendemos quién es tu prójimo, ¿no? Hermanos son algunos, pero prójimos son todos. Entonces, le explica, venía un hombre que venía, venía un hombre que venía en camino de Jerusalén a Jericó y lo atacan unos ladrones, ¿no? Y queda medio muerto en el piso. Ustedes ya conocen esta parábola. Queda muerto en el piso y pasa un sacerdote y lo queda mirando y sigue. Y pasa un samaritano, un levita, y sigue. Y viene el samaritano y dice que fue movido a misericordia, ¿no? Acá lo vemos. Fue movido a misericordia. Entonces dice que lo cura, le pone vino, le pone aceite y lo lleva al mesón, ¿no? ¿Y qué hace el samaritano ese? Tiene misericordia de aquel que era enemigo de él, ¿no? Se aproximó, pagó un precio, se acercó al prójimo, ¿no? Es un poco lo que hoy Dios nos quiere hablar, ¿no? De amar a nuestro prójimo, ¿no? De amar a nuestros enemigos. Y es lo que el Señor me estaba hablando en mi corazón, que trajera esta palabra, ¿no? Muchas veces no entendemos el Evangelio de Dios, ¿no? Y cuando Dios nos llame a su vida eterna, yo cuando llegue al cielo le voy a decir, Señor, me hago con mi corazón limpio, pero con mi mano sucia de la misericordia de aquel que necesitó. Y es un desafío para tu vida, iglesia. ¿Cuántos quieren que la iglesia se ensanche? Que seamos más, que la gente se salve. Tenemos que salir a llevar el mensaje de salvación. Tenemos que salir a ir a hablarle a aquel enemigo mío, ¿no? Aquellos que no conocen del Evangelio, aquellos que están en contra del Evangelio, ¿no? Eso es el desafío de hoy, ¿no? Un poco. Y acá tengo en Mateo 19:15, que yo no se los di, misericordia quiero y no sacrificio. Dice que los fariseos eran muy religiosos, muy religiosos. Y todos tenemos un fariseo adentro, hermanos. Todos tenemos un fariseo adentro. Y los fariseos, hay una palabra que yo anoté acá, en Mateo 23, que dice, hay fariseo hipócrita, que diezma de la menta, del dinero y del comino, y dejan una ley de misericordia de lado, ¿no? A veces queremos hacer toda la perfección. Queremos hacer una ley de misericordia, la pasamos por alto, que es una ley superior, ¿no? Y dejamos las leyes inferiores más a la común, ¿no? Venir al culto, venir a orar, venir a diezmar, que no está mal eso, ¿no? Pero Dios quiere que tengamos una ley de misericordia más allá de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y Dios me venía hablando fuertemente de eso, ¿no? Y a veces no entendemos lo que el Señor nos quiere hablar.
Pero en Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Y me seréis testigo en Jerusalén, Judea y en Samaria. Pero ese poder no es el ensanchar el territorio, sino es el poder para entrar a Samaria, es el poder para llevar el Evangelio a nuestros enemigos, para que haya salvación y vida eterna, ¿no? Y es un poco eso lo que yo quería traer para compartirles, hermanos. Quería compartirles cosas que están en la Biblia, deseos de Dios que no son nuestros deseos, porque nosotros a veces queremos crecer espiritualmente, está bueno, queremos estar libres de muchas cosas que nos traen opresión, pero tenemos que entender lo que Dios quiere hacer. Dios te quiere usar a vos, pero te quiere poner a servir por sobre todas las cosas. El mejor ministerio es servir a Dios. El mejor ministerio es llevar el Evangelio del reino, y desde ahí vas a tener un crecimiento, y desde ahí Dios te va a empezar a usar poderosamente. Miren lo que hizo Jonás. Desertó al llamado de Dios y después se dio cuenta que estaba equivocado. ¿No? Y hoy Dios nos trae un desafío, ¿no? Darnos cuenta de aquellas cosas que no estamos haciendo, ¿no? Como por ejemplo, llevar el mensaje del reino. Orar por aquellos que necesitan, ¿no? Hablarle a nuestros enemigos. ¿Es duro hablar a nuestros enemigos? Sí, es duro a veces, pero tenemos que hacerlo. Yo a veces veo el informativo y veo que mataron a uno, la mujer mató al esposo, mató a los hijos, y eso me trae un poco de convicción de pecado, en el sentido de que me enoja, como a Jonás, y digo que se pudra en la cárcel, y ahí el Espíritu Santo me trae a misericordia y digo, capaz que una de esas veces yo me toqué pudrir en la cárcel, ¿no? Pero tenemos compasión por esa gente, ¿no? Porque Cristo vino por todos, hermanos. Y eso es lo más importante de todo esto. Tenemos que tener sentido de misericordia, ¿no? La misericordia es miseria y corazón. Como el otro día escuchaba al apóstol hablando de la misericordia, ¿no? Y por sobre todas las cosas, amar a ese prójimo, ¿no? Dios desea que alcancemos con misericordia nuestras vidas, ¿no? Dios quiere que amemos al prójimo por sobre todas las cosas, hermanos. Y hoy quiero orar, ¿no? Quiero orar un poco para que esto poco que yo compartí, y mucho a su vez, te pueda entrar a tu corazón y te puedas ir con este mensaje de misericordia hacia aquellos que necesitan. No en el círculo que vos te mueves, sino más allá, porque Dios te va a respaldar. Yo ahora que veo un hermano acá que estaba Aarón está allá. Hace muchos años, era muy chiquito él, y yo hablaba con la pastora, y había un campamento, y yo me movía en Piedras Blancas, en un merendero que había, y se llamaba Nuevo Amanecer, que es dentro de la red. Y yo estaba mucho con los jóvenes y los niños, y bueno, salíamos a evangelizar y a predicar. Un día digo, vamos a ir a un campamento. Dios me mostró que tenemos que ir a un campamento de asamblea, y empecé a sembrar en los chiquilines. Y fuimos a un campamento de asamblea, me acuerdo, y hoy lo veo acá con una alegría de que lo que vos haces no es en vano. Que ellos no van a saber que este muchachito, después de 10 años, Dios lo trajo con su misericordia, con esos brazos de amor, para que conociera el Evangelio, para que fuera transformado. Pero es el poder de Dios, como decía el apóstol. No es con nuestra fuerza, sino con su fuerza. Dale un fuerte aplauso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a la última palabra acá. Para ir terminando, Lucas 10:37. Yo lo tengo acá. Lucas 10:36 y 37. Yo lo voy a leer de acá. ¿Quién fue de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, ¿no? ¿Quién fue el que usó de misericordia de esos tres? A ver, ¿quién me dice? Están todos callados. ¿Qué? El samaritano, el enemigo. ¿Se acuerdan que samaritanos y judíos no se hablaban entre sí? ¿Pero por qué no se hablaban? Porque los judíos como que despreciaban a los samaritanos, porque era una raza, una cruza.
entre judío mestizo y asirio. ¿Se acuerdan que hablamos de los asirios que eran unos asesinos tremendos? Por eso les odiaban, porque eran unos asesinos, eran los que estaban en contra del pueblo de Israel. Por eso tenían tanta bronca, ¿no? Y ahí fue el samaritano a curarlo, a ayudarlo, ¿no? A ese prójimo. Pero ¿qué te quiero decir con esta? Porque no tocamos la vida de sacerdote y de levita. ¿Por qué el sacerdote y el levita no le dieron corte? Porque tenían una ley ceremonial, que ellos no podían tocar a una persona muerta porque quedaban impuros, ¿no? Y no podían servir en el templo. Por eso dijimos que era una ley, una religión sin misericordia, como habíamos dicho. Porque a ellos les importaba más una ley inferior que una ley superior de misericordia. Y eso es lo que tenemos que entender los cristianos. Hay leyes de Dios, como los mandamientos de Dios: amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces salteamos esas leyes. Por eso el desafío de traer esta palabra ardiente, hermanos. Miren la cosecha que ustedes están teniendo y la que van a tener. Miren cómo la gente viene, porque estamos amando al prójimo, porque estamos haciendo lo que Dios quiere, no lo que queremos nosotros. Jonás se creyó que la idea de él era mejor que la de Dios. No, yo zafo de acá, no voy a ir, pero Dios tiene mejor idea que nosotros. Nosotros creemos que nuestras ideas son mejores que las de Dios. Eso es lo que me pasa muchas veces, ¿no? De escapar del centro de la voluntad de Dios, ¿no? Y tenemos que llevar la medicina del Evangelio. Aleluya. Esa medicina es salvación. Esa medicina es amor, transformación de las vidas, liberación. Amén. Entonces hoy el Señor te dice: ve y haz lo mismo con tu prójimo. Tú tienes que salir de acá transformado, hermano, hermana. Tienes que salir transformado. A ir a ayudar al prójimo. A ir a transformar a aquel que necesita, ¿no? Y la recompensa viene del Señor, ¿no? Y ese es el desafío de esta noche, ¿no? Ese es el desafío por sobre todas las cosas. Y vamos a tener el respaldo de Dios. Y está bueno, hermano, está bueno. Yo hace años que sirvo al Señor y veo que es por ese camino. Está bueno la profecía, está bueno ciertas cosas. Yo veo las cosas que hacen cuando hacen las obras de teatro, cuando hacen la danza. Eso es servir al Señor, eso es el respaldo de Dios. Eso hay que llevarlo a donde hay necesidades. Hay que llevarlo a través del apóstol para aquellos que lo necesitan. Para que sucedan milagros, ¿no? Que sucedan milagros de Dios. El Señor antes de venir me hablaba de que había que orar por sanidad. Me hablaba de que también está bueno, el prójimo es importante, eso es lo que me va a llevar, pero vamos a orar ahora, al terminar, vamos a orar por sanidad, ¿no? Porque seamos sanos. Si hay enfermedades que el enemigo ha soltado en estos tiempos para atacar nuestras vidas, esos virus que andan, vamos a orar por eso, ¿no? Pero ahora, para terminar, vamos a pararnos un poco y vamos a orar. Y yo voy a orar y después mi esposa va a pasar la ofrenda. Pero yo quiero que te conectes, porque vamos a soltar una oración de fe, una oración de clamor y de misericordia por aquellos que necesitan. Amén. Vamos a cerrar los ojitos un poco y yo voy a empezar a orar. Vinda, Rama, Kanda, Rama, Saya, Rama, Kenda, Lama, Kaya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en el nombre de Jesús hoy oramos, Padre. Hoy oramos, Padre, buscando tu dirección, Padre. Hoy oramos buscando tu presencia. Hoy oramos mirándote a ti por sobre todas las cosas, Señor. No mirando al hombre, Padre. Hemos venido gozosos. Hemos venido alegres a buscar de ti. Pero por sobre todas las cosas, a recibir lo que tú tienes para nosotros, Padre. Tú tienes, Padre, esa misericordia, Padre, que alcanza al prójimo, que alcanza a nuestros enemigos. Y hoy quiere ponerlas en nuestras vidas, Padre. Hoy quiere ponerlas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Hoy oramos, Espíritu Santo, direcciónanos, Padre. Direcciónanos de eso que tú quieres para nuestra vida, Padre. Danos discernimiento, danos estrategia. Espíritu Santo de Dios, muévete. Espíritu Santo de Dios, muévete. Empieza a clamar ahora. Empieza a clamar por misericordia. Empieza a orar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo soporta. En el nombre de Jesús, Señor, somos tu iglesia, somos el cuerpo de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús, hoy oramos, Padre. Oramos por nuestros enemigos, oramos, Padre, por el prójimo, oramos por misericordia, Padre. No queremos escapar del centro de la voluntad de Dios. Queremos estar alineados a ti, Espíritu Santo, en este tiempo, Padre, entendiendo que tus planes son mejores que mis planes, Padre. En el nombre de Jesús.
Hoy me alineo con tu Espíritu Santo. Hoy me alineo con tu Espíritu Santo, clamándote a ti, Padre, intercediendo a ti, Padre. ¿A quién iré? Dice mi palabra. Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iré, Señor? Si solo tú, Padre, transforma la vida. En el nombre de Jesús, tú cambias los corazones. Yo lo creo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Shina raba cándala, índale mi santa raba cándala, índale mi shinda raba calla, Padre. Más de ti y menos de nosotros, más de ti y menos de nosotros, Padre. Hoy confiamos en tu poder, que tus planes son eternos, en el nombre de Jesús, Señor. Inda Ramasaya, ten misericordia de mis enemigos, ten misericordia de mi barrio, ten misericordia de los santeros, Señor amado, ten misericordia de aquellos, Padre, que no creen en ti, de otras religiones, Señor amado, ten misericordia, Padre. Tú lo puedes hacer. Usa mi vida, usa mi testimonio. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Sé que lo vas a hacer, Espíritu Santo. Sé que lo vas a hacer. Hoy me alineo y hoy oro por esta generación. Hoy oro por tu poder. Hoy oro por tu Espíritu Santo. Padre, que tú tocas esta generación y ensanchas, Padre, el territorio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tú lo haces en mi vida, tú lo haces en mi familia, tú lo haces en la iglesia. Yo lo creo, Señor, yo lo creo en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Visítanos, Espíritu Santo, visítanos con poder, Padre, en el nombre de Jesús. Visítanos en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo está en este lugar. Yo lo creo que Él está tocando tu corazón, está tocando mi corazón. Él está abriendo nuestro corazón para mirar más allá de lo que nosotros miramos, de nuestros ojos carnales. En el nombre de Jesús. Vamos a repetir una oración todos juntos. Señor Jesús, en esta noche te doy gracias por tu Espíritu Santo, porque me hace reconocer tu palabra, toda verdad. Y desde hoy aprendo que tu misericordia hacia mis enemigos, hacia el prójimo, será una ley superior en mi vida, para que tu reino se extienda de norte a sur, de este a oeste, de arriba a abajo. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor de los señores. Sí, vamos a tocar la ofrenda. Vamos a tocar la ofrenda. Después a orar por la ofrenda, hermanos. Y después no se vayan, porque vamos a impartir ese espíritu evangelístico, ese espíritu de misericordia. Vamos a orar por sanidades. Los líderes me van a ayudar, los que puedan orar. Si quieren oración, hermanos. Esto recién comienza, decía que era a tu lado, esto recién comienza.